es un tipo muy bien, pasivo, debe diligencias, ha hecho mucho para el país, y entonces por algo lo tenemos afuera representando a nuestro país. Y agüita cristalina y es lo que quiero. Fuente de alhambra mora pa' mí adentro. Y hogueras de cariño sin posesiones. Decimos indigentes de mil amores. Una y arena fina, cobre dorado. Levanta en la mañana, enamorado. Sultanas de las calles y de montones. Fuego y metales calientes de mi canción. Corazones llenos, bolsillos vacíos. Tesoro de rumba y fuego. Sultanas del mercadillo. Diego, muchísimas gracias por recibirnos aquí en España. Es un gusto poder compartir este momento contigo y sobre todo con Enzo, tu compatriota. Y lo primero que queremos saber es cómo te estás preparando de cara al Mundial. Bien, bueno, la verdad que tenemos una cantidad de partidos acá importantes. No paramos, ¿no? Que empezó la temporada hasta ahora y más la segunda parte de enero hasta ahora, así que no te da mucho como para pensar. A medida que se va acercando un poquito lo del Mundial, vas viendo imágenes, ¿no? En la televisión que va pasando imágenes sobre Sudáfrica, mundiales pasados, entonces como que hay un poquito de entrenamiento, pero al tener tantos partidos y jugar entre semana, fin de semana, como que te tenés que concentrar más en las cosas de acá y ya cuando llegue el momento y la preparación ya lo vas a ir viviendo de otra manera, ¿no? Claro, Diego, bueno, un gusto y la verdad que haberte visto de joven y ahora toda la carrera que has hecho es un placer. ¿Qué, un poco por la gente, digo, cómo empieza todo en Montevideo? Obviamente tenés tu papá que fue, yo me acuerdo de irlo a ver al estadio cuando era yo pequeño, se intercambiaban los papeles y la verdad que bueno, fue un gran jugador y un ganador en un gran Peñarol. ¿Y vos cómo empezó todo? Obviamente eso influyó mucho en vos, ¿cómo fue tu infancia? No, yo te iba a ver a vos después. Claro, bueno, por eso se van invirtiendo los papeles de generación. No, y la verdad que se fue dando, ¿no? De chico, todo el día jugando al fútbol en Uruguay y bueno, siempre, teniendo en cuenta que estaba mi viejo, después mi hermano que jugaba, es decir, mi abuelo que jugó, se respiraba todo fútbol. Hubo momentos donde fue un poquito más complicado porque no me decidía si jugar, si jugar al tenis. Claro, porque jugaste, sos un muy buen tenista. Sí, jugué hasta los 15, 16 años, entonces estaba ahí dudando, hubo un momento que dejé todo y me dediqué a disfrutar de la adolescencia y estar ahí con los amigos y estudiar y salir, viste, los fines de semana. Claro. Hasta que mi padre ahí agarra Peñarol, de coordinador general, y bueno, no me obliga, pero por otro lado me insistió, y yo no le daba mucho, no le hacía caso, y por intermedio de un doctor amigo vino, claro, vio que por el lado de él no iba a llegar la petición, no le iba a decir que sí. Yo aparte estaba, me acuerdo, veraneando en la casa de unos amigos en Piriápolis y tenía que hacer la pretemporada, que era en febrero, y claro, en pleno verano no quería ni moverme de ahí. Sí. Y me llamaba por teléfono y que tenés que venir y esto y lo otro, y me costaba mucho, ¿no? Y ahí, por intermedio de un doctor amigo, Jorge, me hizo tener una charla, pero como que venía por otro lado, nunca por el lado de él. Yo me estoy diciendo de algo que me enteré hace 4 años. Mirá. Sí. Y bueno, me hizo una charla y yo en ese momento, viste que siempre tenés afinidad con algún amigo de tu padre o algo, claro. Y yo tenía mucho con él y bueno, me convenció como para que haga la pretemporada, más por el lado de la salud, ¿no? Para decir, bueno, una pretemporada claro. Te viene bien. Y después mirá, si terminás la pretemporada te volvés y ya está. Y ahí arranqué y hasta acá estamos. Diego tenía 14 años y ya hacía un año que había decidido dejar el fútbol porque él se había inclinado para el tenis.
Diego era un superdotado en los deportes. Jugaba al tenis, en esa época estaba el auge del pádel, era un fenómeno en el pádel. Diego, como buen adolescente que ya había decidido tenis, cuanto más le insistía a Pablo, más se aferraba tenis y estudiaba abogacía. Y Pablo me dijo, y Diego tiene unas condiciones para el fútbol que son extraordinarias, pero no va a jugar al fútbol. Cuanto más le insisto, es peor. Así que yo ya no puedo decir más, no va a jugar al fútbol. Estuve pensando que una persona que podía convencerlo, porque como él te escucha, como él te aprecia, el vínculo que hay, podría ser vos. Así que bueno, te quiero pedir si podés hablar con él y convencerlo que juegue al fútbol. Yo no me acuerdo la cantidad de argumentos que le di, pero Diego se acuerda de algunos que a veces me los hace recordar. Yo cuando aparentemente estaba ya que sin argumentos para convencerlo, le dije, Diego, pero tú tenés unas condiciones muy buenas para el tenis y para los deportes. Es fundamental que hagas una pretemporada, una temporada de preparación física en enero, de esas que hacen el fútbol, y te va a servir para hacer tenis, para hacer pádel o para hacer fútbol. Te vas a Peñarol, que está tu padre ahí, y te haces la pretemporada y bueno, después definís. Y bueno, como él dice, y bueno, lo hice y seguí de largo. Y aquí estoy. Todos los jóvenes de tu edad hubieran muerto por hacer una pretemporada en un equipo de primera división y vos te tenían que estar convenciendo. ¿Y por qué lado le entró? ¿Por el lado de la salud y demás? Y una vez que llegaste, ¿cómo fue que decidiste quedarte? No, porque claro, él entró ahí, ¿no? Me acuerdo que estamos, no sé si te acordás, el club que tenía mi padre en el Fútbol 5 ahí en... Sí, claro. Bueno, estábamos ahí. Sí, yendo para el aeropuerto. Claro, yendo para el aeropuerto y atrás que tiene un lago y justo era verano y me empezó a hablar, nos sentamos ahí tranquilos y me comentó, ¿no? Por el lado físico que me venía bien, aparte como yo iba a seguir jugando al fútbol o el club social o donde sea, me dice, te va a venir bien para después con tus amigos estar bien físicamente. Entonces por ese lado me entró. Y bueno, ahí decidí empezar y una vez que empecé, la verdad que ahí ya es como que empecé y ya que me quedé, ya estaba ahí, entrenaba, terminaba el colegio, salía del secundario, me iba derecho a entrenar y lo iba haciendo y me gustó, ¿no? Y de a poquito iba, obviamente que no estaba, empecé jugando de suplente y es decir, fueron momentos donde no he jugado y tampoco es que había jugado mucho, ¿no? Entonces fue de a poquito, un periodo grande de adaptación y le fui agarrando el gusto y bien. Y después llega tu paso por Argentina, Independiente. Sí, bueno, ahí yo en Uruguay la verdad que no veía, que no me estaba costando, ¿no? Llegar a obviamente que todo tiene sus etapas y yo en el momento que estaba ahí en cuarta división, como que veía que los que estaban en mi edad ya estaban en la sub-20, ya habían jugado en primera división, estaban jugando ya en tercera y yo no tenía esa posibilidad. Y no lo encontraba bien el lugar, no estaba cómodo, ¿no? Y se dio que, bueno, mi padre no renueva contrato con Peñarol y yo le pido para salir de Peñarol, le digo, bueno, ya que no está vos, me gustaría salir. Tenía ganas de ir a Defensor porque me quedaba cerca, viviendo ahí en Carrasco, entonces podía seguir estudiando. Pero en realidad cuando yo me voy ese mismo año, me quería ir, me queda un año para terminar el secundario y yo le digo a mi madre, mira, me quiero ir a Argentina. Y mi madre me dice, bueno, terminá los estudios para terminar el secundario y después, si el día de mañana querés estudiar facultad o algo, lo empezás donde querés, ¿no? Seguro. Y bueno, hablamos con Pastoriza, con el Pato, y estaba entre Boca e Independiente, el Pato habla con Bocini, y bueno, se da lo de Independiente. Pero durante ese periodo de adaptación, ese año, que yo tenía que terminar el secundario, me preparé, trabajé y me fui a Danubio, porque Peñarol me da el pase libre, pero me dice que no con la condición de que no vaya a Nacional, que no iba a ir y que no vaya a Defensor. Pero claro, justo Defensor era el que yo tenía la opción para ir. Claro, y Danubio me quedaba cerca y estaba Fernando Nodar, muy amigo, muy amigo de la familia, del club, y hablamos con él y la verdad que él, bueno, en ningún momento tuvo ningún problema y mismo se arregló el contrato como para que no haya ningún problema para salir, pero bueno, después Independiente pagó el pase y me fui para allá en el 98. Y che, Diego, ¿sentís que tu capacidad, que hoy la has demostrado,
¿Sentís que te costó, que fue mucho más, o que tu fútbol es mucho más una cosa innata, una cosa que viene generacional o que viene en la sangre como muchos, o decís hay una gran parte de eso, pero también hay una gran parte de laburo, de tu capacidad, que la conozco mucho, de ser un gran profesional? ¿Cómo decir, bueno, hoy sos uno de los mejores atacantes del mundo, entonces, para que los chicos, viste, que te puedan yo creo escuchar? que las dos cosas. Obviamente que creo que tiene que venir innato también mucho, ¿no? Siempre te preguntan del goleador, cómo es para hacer goles, y yo creo que eso viene ya, el goleador es goleador y ya lo ves en el Babi, en los partidos, si la pelota le queda ahí, hacen los goles. Y de chico la verdad que se me daba mucho, ¿no? Hacía muchos goles y jugaba bien. Después hubo un periodo donde vas creciendo y algunos crecen más rápido, otros menos, y ya te cuesta un poco más porque físicamente no te da con los demás rivales. Pero también el trabajo tiene mucho. Yo, por más que tenga o no las condiciones, sean muy buenas o no, yo he trabajado mucho. Y dos palabras que utilizo mucho, que mi viejo siempre me la decía cuando íbamos a entrenar a Peñarol y eso, que una que la tengo siempre es el sacrificio, ¿no? El sacrificio y el trabajo. Diego Forlán es uno de mis dos hijos varones, uno Pablo Forlán y el otro es Diego Forlán. Tengo dos hijas también, que es Adriana y Alejandra. Para un hijo ser hijo de un futbolista, creo que tanto para Pablo como para Diego fue bueno, hasta diría muy bueno, porque no solo viene del padre, sino viene del abuelo. El abuelo de él fue un crack del fútbol, un ídolo de Independiente de Avellaneda, Juan Carlos Corazzo, y de los primeros uruguayos que jugó en Independiente. Increíblemente después Diego juega en esa misma cancha donde jugó su abuelo, ¿no? Al haber él pisado los mismos lugares que jugó su abuelo, eso fue una emoción muy grande, para toda la familia, que sin duda transpiramos fútbol por todos los poros, ¿no? Y César Menotti lo lleva a primera, cada tanto en las prácticas le llevaba siempre algún recorte del abuelo, claro, que en ese momento él decía, él lo vio jugar y era un chiquilín, ¿no? Y recortaba cosas de aquella época, ¿no? This is Africa. Sabíamos que se le podía ganar. Y seguimos jugando y a los 34 minutos tuve la suerte de hacerle el segundo gol. Una jugada que hicimos con mi compañero de ala, que era Julio Pérez, aquella de tuya y mía. Él vino con la pelota, yo me retrasé un poco, me dio la pelota para atraerme el marcador de punta. Cuando el marcador de punta estuvo cerca, se lo volví y me lo metió en diagonal. Yo en diagonal era muy rápido. Cuando me salió el baisquero, yo ya me le había ido. Yo creo que el golero brasilero Barbosa creyó que iba a hacerle más jugada, iba a hacer el centro hacia atrás, porque venía entrando Miguel por el centro. Entonces se abrió un poco, cuando se abrió yo venía en velocidad, vi, son últimos segundos que uno piensa, ¿no? Y tiré al arco. Y tuve la suerte, la pelota entró justo contra el palo. Cuando el gol se tiró ya la pelota había entrado. Y ahí hicimos el segundo gol. Miguel fue el que venía, me gritó, me dice, ¿por qué no me viste a mí que venía por ahí? Yo le digo, déjala ahí que ahí está bien, le dije.